puede tener muchas causas. Puede ser neumonía, puede ser sobrecarga hídrica, ¿no? Entre todo el protocolo de disnea para abordar. ¿Okay? Eso es la insuficiencia cardíaca izquierda. La insuficiencia cardíaca derecha o cor pulmonale, que en nuestro medio vemos frecuente. Por ejemplo, si uno va por Pando, Beni, Santa Cruz, Sucre, ahí vamos a encontrar insuficiencia cardíaca por ventrículo izquierdo, ¿no? Es frecuente. Pero en La Paz, Oruro, Potosí, vamos a encontrar más insuficiencia cardíaca por ventrículo derecho. ¿Ok? Entonces, esto es importante, sobre todo para los que se reside, ¿no?, en este tipo de departamentos. ¿Por qué es? Porque hay una neumopatía crónica. ¿En quiénes se ve? Por ejemplo, en los mineros, ¿no? Los mineros, por la enfermedad pulmonar intersticial difusa, aumentan la presión intrapulmonar, aumenta la presión, esto es hipertensión pulmonar, aumenta la poscarga del ventrículo derecho, y el ventrículo derecho falla, ¿no? Entonces el volumen, la sangre, retrocede, y el paciente tiene incurgitación yugular, tiene reflujo hepatoyugular, tiene edemas, ¿no? Esta es una falla cardíaca del ventrículo derecho, pero los pulmones suelen estar limpios. Entonces, ustedes se preguntarán, un paciente tiene disnea, tiene falta de aire, y si estamos en un contexto de falla cardíaca derecha, ¿por qué tendrá disnea? La respuesta es porque el paciente puede tener alguna infección. En estos casos suelen ser por EPOC exacerbado, puede ser por una neumonía, que puede explicar la disnea en ese tipo de pacientes. Y es frecuente ver. Y el paciente, además de estos, tiene eritrocitosis de altura, ¿no? También eritrocitosis con hemoglobinas de 19, 22, 23. Muy bien, entonces la causa de falla cardíaca derecha es todo lo que tiene que ver el pulmón, ¿sí? Sobre todo EPOC, principalmente. La fisiopatología es porque aumenta la presión arterial pulmonar, más de 15 milímetros de mercurio, genera hipertensión pulmonar, y incluso puede haber datos de tromboembolismo pulmonar agudo, y si es agudo no existe hipertrofia, ¿no? Si es una exacerbación por EPOC, por ejemplo, ahí vamos a encontrar hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Cómo lo vamos a ver? Por ecocardiografía, ¿no? Ahí vamos a notar el ventrículo derecho. ¿El paciente qué tiene? Disnea, pero de origen pulmonar, no por neumonía, EPOC exacerbado. El paciente tiene ascitis, miren, ustedes como ven, tiene ascitis, está hinchado el estómago, tiene edemas y miembros inferiores, a comparación del otro. Un paciente con falla ventricular izquierda igual puede tener edema, no es exclusivo. Y el diagnóstico, buscamos la disfunción del ventrículo izquierdo como causa de disfunción ventricular derecha, o básicamente nosotros nos guiamos por la clínica, por radiografía y tomografía, para ver la patología respiratoria que está ocasionando hipertensión pulmonar y disfunción del ventrículo derecho. Muy bien, hasta ahí todo queda claro, y vamos a terminar con el manejo. ¿Cómo vamos a manejar un paciente con falla cardíaca? Me voy a saltar a esto, ahorita vamos a retroceder. Acá, esta tablita. Con esta ya la tienen hecha. El tratamiento va enfocado a los sistemas de compensación. Los sistemas de compensación. Entonces, por ejemplo, si yo voy a inhibir el sistema adenina-angiotensina, lo voy a hacer con sacubitril/valsartán. El sistema de péptidos natriuréticos y el sistema de adenina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuál es el medicamento de elección? Sacubitril/valsartán. ¿Cómo voy a inhibir el sistema nervioso autónomo simpático? Con beta bloqueante. Succinato de metoprolol, carvedilol. ¿Cómo voy a evitar el remodelamiento ventricular izquierdo? Con antagonistas de receptores de mineralocorticoides. ¿Cuál? El espironolactona. Y actualmente se ha añadido al tratamiento los inhibidores del CGLT2. ¿Cuál? La empagliflozina. Esto, señores, es el tratamiento primario
primario. Ahí ya la tiene. ¿Ok? Hay pacientes que si no mejoran con esto, ya tienen dosis máximas, recién añadimos tratamiento secundario. ¿Ok? Por ejemplo, dinitrato de isosorbide más hidralazina. Si la frecuencia continúa alta, añado ivabradina. Si el paciente, a pesar del manejo con todos estos 4 medicamentos, continúa con clínica, añado Vericiguat. Si el paciente tiene fibrilación auricular, además tiene insuficiencia cardíaca que no mejora con estos medicamentos, recién añado Digoxin. Listo, eso es el tratamiento, señores. Pero aquí vamos a un poco profundizar. Inhibidores en la clase A, en la etapa A, después de las I, del Colegio Americano de Cardio American Heart Association. En la etapa A, como el paciente no tiene clínica, pero tiene factores de riesgo, tratamos los factores de riesgo. Si tiene hipertensión, antihipertensivo. Si tiene dislipidemia, antidislipidémico. Si tiene diabetes, antidiabéticos orales o insulina. ¿Okay? En la clase B, damos los YECAS, ARAS y beta bloqueantes. ¿Okay? En etapa C, damos antagonistas de la aldosterona como el espironolactona, diuréticos de ácido, diuréticos diacídicos, sobre todo para pacientes que tienen sobrecarga hídrica, dinitrato de isosorbide para pacientes que no requieran tratamiento de primera línea, y ahí están los ARNI, los inhibidores de la neprilicina y los inhibidores de la CGT2, principalmente la empagliflozina. ¿Okay? Y las etapas D, en mayor parte, van a requerir cuidados paliativos, ¿no? Para trasplante cardíaco. Después tenemos otros medicamentos cuando son refractarios. La digoxina para pacientes que tengan sobre todo fibrilación auricular. Y la ivabradina, el paciente que tenga clínica, esté con todo el manejo previo, pero además tiene clínica, todavía se queja de falla cardíaca, además que tiene una FEBI menor o igual a 35 y además una frecuencia cardíaca mayor o igual a 70, estos son criterios para iniciar ivabradina. ¿Okay? Ivabradina. Esto es posible pregunta de examen. Esto yo preguntaría en un examen, ¿no? Para ver si realmente han estudiado. Listo. Eso es con relación al tratamiento. Pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca y pro-BNP elevado, ahí está la empagliflozina. Muy bien. Esto ya lo vimos. El manejo con reducción de la fracción de eyección, una falla cardíaca, antagonismo neurohumoral, con YECAS y beta bloqueado. Insuficiencia cardíaca con disminución de la fracción de eyección, igual, ¿no? Lo que ya comentamos previamente, los antagonistas de los mineralocorticoides. Y tratamiento de inhibir, aquí tenemos un término que antes se denominaba el escape neurohormonal. Entonces, primero iniciábamos YECAS con betabloqueantes, segundo YECAS con ARAS o ARAS con betabloqueantes dependiendo del escenario clínico. Y lo que les comentaba de la ivabradina, ¿no? Pacientes con insuficiencia cardíaca clase funcional 2-3 que continúan con frecuencia cardíaca mayor o igual a 70 latidos por minuto. Y la digoxina, pues ya no es un medicamento de primera línea. Pacientes que tengan, por ejemplo, FA. Diuréticos no mejora la supervivencia, está indicado para pacientes que tienen sobrecarga hídrica. Antagonistas de calcio no afectan la mortalidad, la inflamación, estatinas, y eso depende de las comorbilidades. Y aquí tenemos las dosis, ¿no? Del enalapril, del bacandesartán, beta bloqueantes, vasodilatadores arteriovenosos y los sacubitril valsartán. Indicamos anticoagulación, no hay mucha evidencia de los micronutrientes. El ejercicio sí está recomendado, incluso hay una alta especialidad. Después de hacer medicina interna 3 años o 4 años, hacer cardio otros 3 años, otros 2 años es de rehabilitación cardíaca. Que en nuestro medio no hay tanto. Manejar la comorbilidad asociada. Y ya para terminar,
habíamos comentado que el paciente entra en asincronía, ¿no? El ventrículo izquierdo crece, entra en asincronía, genera insuficiencia mitral. Para esto tenemos las terapias de resincronización cardíaca. Entonces, ¿en quiénes está indicado la terapia de resincronización cardíaca? En pacientes que tienen un QRS mayor a 149 milisegundos con un patrón de bloqueo de rama izquierda. Posible pregunta de examen. Y aquí tenemos otras indicaciones, por ejemplo, terapia de resincronización cardíaca, ¿no? Pacientes que tengan un bloqueo de rama izquierda con mayor a 150 milisegundos y además que tengan una FEBI menos del 35%. Con esto voy a sincronizar la contracción del ventrículo izquierdo. ¿Sí? También los pacientes mueren de muerte súbita, ¿no? Todo habíamos comentado que los pacientes cardíacos pueden tener muerte súbita. Y para esto está indicado el desfibrilador automático implantado. Tenemos dos escenarios clínicos, una prevención secundaria y una prevención primaria. La prevención secundaria es a todos los pacientes que han salido de un paro cardíaco o que hayan tenido una taquicardia ventricular sostenida sin una causa claramente reversible. En esos pacientes está indicado el desfibrilador automático implantable. Como prevención primaria, tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca menos de 35 de PVI, con clase funcional 2 y 3, principalmente. Y también hay otro escenario clínico, pacientes que tengan FEBI menos de 30% con una clase funcional 1 de la misma. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos, miren, la radiografía. Esto es como un marcapaso. Que se le pone ahí dos cablecitos. Que van uno a la aurícula, otro al ventrículo. En este caso creo que los dos están en el ventrículo. Miren. Para que sincronicen ambas partes. Incluso ya esto los cardiólogos, específicamente los que hacen alta especialidad en electrofisiología cardíaca, encargan de esto, ¿verdad? Incluso hay algunos que vienen con marcapaso, ¿no? Viene marcapaso, desfibrilador automático implantable y el sincronizador cardíaco. Muy bien, ¿qué más acá? El tratamiento, cuando un paciente ya llega a la etapa final, pues está el soporte circulatorio mecánico. Esto puede ser a corto plazo, a largo plazo, y yo creo que ustedes ya van a estar preparados para implantar, sobre todo el Impela, ¿no? Es un dispositivo de circulatorio mecánico para pacientes con falla cardíaca avanzada. Y el tratamiento de sostén, ¿no? Los pacientes que no pueden resistir van a cuidados paliativos. Y ahí, pues a terapia intensiva nos llegan muchos casos, ¿no? Pacientes con insuficiencia cardíaca que están a punto de fallecer, pero ya pues su tercera reinternación, hiponatremia, la creatinina en 4, en 5, cardiomegalia, ¿ya qué vas a hacer? ¿No? Pues pacientes cuidados paliativos nada más, ¿no? Muy bien. Eso sería, señores, con relación a insuficiencia cardíaca entre etiología, fisiopato, diagnóstico y tratamiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nada. Y en 5 minutos voy a terminar insuficiencia cardíaca aguda. Recording in progress. Muy bien. Insuficiencia cardíaca aguda. Es un paciente que tiene ya el diagnóstico de falla cardíaca crónica o que está debutando con insuficiencia cardíaca aguda. Básicamente, el paciente viene a la emergencia o a la consulta básicamente porque le falta aire, ¿no? Y viene por disnea. ¿Por qué puede ser una falla cardíaca aguda? Por disfunción miocárdica aguda, por un síndrome coronario agudo, por miocarditis y otras causas. En nuestro medio, ¿por qué frecuentemente llega? Por descompensación de falla cardíaca. Tuvieron una insuficiencia cardíaca crónica, no toman sus medicamentos y tienen una insuficiencia cardíaca congestiva aguda. ¿Okay? Entonces, la manifestación clínica es la congestión. Como está congestionado, tenemos que dar diuréticos, principalmente. ¿Okay? Entonces, estos pacientes no pueden acostarse porque tienen ortopnea, incluso disnea de reposo. Entonces, nosotros les auscultamos a estos pacientes, tienen crepitantes. Y esta es la tabla. Con esto, si esto aprenden, ya la tienen hecha. Esta es la clasificación. Tenemos dos.
congestión en reposo y perfusión tisular. ¿Cómo voy a valorar la congestión? Voy a valorar que el paciente tiene estertores crepitantes en los pulmones. Estos estertores le van a llegar a ortopnea, disnea nocturna, ingurgitación, ascitis, edemas. Esto es congestión. Y la perfusión significa cómo está el paciente en cuanto a la presión arterial. ¿Cómo voy a valorar la perfusión? En la práctica diaria, el llenado capilar nos ayuda mucho. Y otro, el estado de conciencia. Un paciente que está como tendencia a dormirse, tiene presión arterial baja, tiene oliguria, no orina, ¿no? Oliguria, ya decimos que el paciente tiene disminución de la perfusión tisular. Listo, con estas dos variables. El paciente que está tibio y seco, ¿qué significa? Que está relativamente aceptable. ¿Ok? Tibio significa que tiene buena perfusión tisular. ¿Ok? Seco, porque no tiene congestión. Entonces casi vamos a optimizar el medicamento que está tomando. ¿Ok? Sacubitril valsartán, carvedilol, empaglifosina. ¿Ok? Este paciente tibio y húmedo tiene buena perfusión, está tibio, pero está húmedo, está congestivo. ¿Qué le vamos a dar? Furosemida, diuréticos. ¿Ok? Furosemida. Este paciente está frío y seco. ¿Por qué está frío? Porque tiene disminución en la perfusión tisular, presión arterial baja, frío. Pero está seco, entonces no le voy a dar diurético. Voy a dar medicamentos para aumentar la presión arterial. ¿Cómo aumento? Primero con noradrenalina. Saco cómo está el gasto cardíaco, el índice cardíaco, y probablemente necesite algún inotrópico. Dobutamina, levosimendan, milrinona. ¿Okay? Este paciente está frío y húmedo, es decir, tiene disminución de la presión arterial y está congestivo. Primero, ¿qué hago? Aumento la presión arterial con noradrenalina y probablemente necesito algún inotrópico, y una vez que tenga buena presión arterial perfusora, recién añado diuréticos. ¿Qué pasa, doctores, si le doy furosemida, no orina? Metolazona, no orina. Albúmina, sin evidencia clínica, no orina. ¿Qué le doy? ¿Qué hago con la congestión? ¿Cómo saco el líquido? Eso, ultrafiltración. Diálisis. ¿Ok? Ultrafiltración. Entonces le pido al nefrólogo, no, doctora, ya no responde a la furosemida, ya hemos hecho todo, ya hay que instalar catéter doble lumen para que haga ultrafiltración o hemodiálisis, ¿no? En términos generales. Listo, el paciente va a hemodiálisis. ¿Ok? Así se maneja. ¿Ok? Entonces acá tenemos el perfil hemodinámico. Un paciente, ¿no? Otra vez, perfusión tisular y congestión. Tibio, seco, o sea, PCP. ¿Qué es la PCP? La PCP es la presión en cuña, lo que nos han preguntado en el examen. ¿Cuánto es lo normal? 18. Eso. Y ya estamos terminando, doctores. Tranquilo, ahorita unos 20 minutos, 15 minutos más máxima, ya estamos. Tiene PCP normal, presión en cuña normal. Claro, porque no está congestionado, obvio, ¿no ven? Tiene un índice cardíaco normal. ¿Cómo saco el índice cardíaco? Con el gasto cardíaco. Alguien preguntaba, alguna doctora, ¿no? ¿Cómo es el índice? Porque con el gasto cardíaco saco. Listo, no pasa nada. Este paciente está tibio, tiene buen índice cardíaco, pero está húmedo. Significa que la presión en cuña está elevada. ¿Qué le voy a dar? Diuréticos. ¿Okay? Frío seco. Frío, en la PCP disminuido normal. Seco, está el índice cardíaco disminuido. ¿Ok? Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Aumentar la presión arterial. ¿Con qué? Con
noradrenalina o dobutamina, dependiendo cómo esté el índice. Si está el índice cardíaco disminuido, obviamente le daré dobutamina, ¿no? O milrinona o levosimendan. Aquí le doy las dos cosas. Primero, está frío porque tiene presión arterial baja y húmedo porque está congestionado. Entonces, índice cardíaco disminuido, que correlaciona por la clínica porque está frío, y húmedo porque la PCP está elevada. Entonces, primero acá damos, subimos la presión arterial. ¿Con qué? Con noradrenalina. O si el índice cardíaco está disminuido, obviamente usamos dobutamina o mirrinona o levosimendan para aumentar el índice cardíaco. ¿Ok? Muy bien. Aquí habla de unas sustancias vasodilatadoras, ¿no? Nitroprusiato, nitroglicerina y demás. Esto sobre todo en pacientes que tienen buena presión arterial para que puedas disminuir la postcarga. Muy bien, exámenes complementarios, pedimos radiografía, electrocardiografía, ProBNP, BNP, y esto vemos en la radiografía, ¿no? Cardiomegalia, en alas de mariposa, líneas B de Kerley, derrame pleural, bilateral, preferentemente en el lado derecho, bla, 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 bla. ¿Okay? Aquí tenemos, miren, líneas B de Kerley, edema, congestión. Esto es en alas de mariposa. El paciente, por ejemplo, se debe infartar. Tiene un infarto y el ventrículo izquierdo de manera aguda no funciona, edema pulmonar cardiogénico en alas de mariposa, ¿no? En alas de mariposa. Aquí tenemos un derrame pleural, miren, cardiomegalia, así, ¿no? Ojo de buen cubero, derrame pleural del lado derecho. Aquí tiene un pedacito más. Acá, por ejemplo, en alas de mariposa. Miren. Ahí. Edema pulmonar de origen cardiogénico. Aquí tenemos otro. Líneas B de Kerley, Kerley, Kerley. Líneas A, líneas B. Aquí un poquito de hilios congestivos. Sobrecarga hídrica. Aumento de mediastino. Listo. Entonces, dependiendo del cuadro del Forrester, van manejando los pacientes, ¿no? Depende del cuadro de Forrester. Pacientes hemodinámicamente estables